Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy estamos en la clase de trigonometría para segundo año de secundaria. El tema que corresponde es el tema número 9. Hoy comenzamos a trabajar en trigonometría lo que conocemos como geometría analítica, ¿sí? Pareciera que estuviéramos en la clase de geometría, pero no es así. En geometría vamos a estudiar nosotros la distancia entre puntos. Y para eso debemos estudiar lo que es conocido como geometría analítica. ¿Correcto? Bien. Este tema se va a desarrollar en lo que ya conocemos nosotros, como el plano cartesiano, ¿verdad? Listo. Veamos por acá. Ya lo tenemos graficado. Y vamos a trabajar en un sistema bidimensional. ¿A qué conocemos como sistema bidimensional? Aquel sistema que tiene dos dimensiones, ¿ya? Aquel sistema que tiene dos dimensiones, ¿ya? Bien, hoy vamos a estudiar esto y vamos a buscar en este tema lograr alcanzar los siguientes objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar el día de hoy? Son los siguientes, fíjate bien. Queremos, primero, definir conceptos sobre números reales y recta numérica. Segundo, vamos a determinar puntos en un sistema bidimensional, ¿sí?, de coordenadas. Tercero, vamos a determinar la distancia horizontal y la distancia vertical entre dos puntos. Y por último, vamos a determinar perímetros y cálculo de las áreas de regiones planas. Bien, ¿qué vendría a ser un sistema bidimensional? Un sistema bidimensional se puede establecer, ¿no? En él se pueden establecer, a ver, ¿qué cosa? Una correspondencia y unívoca entre los puntos de un plano y los pares coordenados de números reales. ¿Correcto? Bien. Esto, nosotros, ¿por qué decimos que es un sistema bidimensional? Nosotros normalmente utilizamos, convencionalmente, solamente este espacio, ¿correcto? Nosotros usamos este espacio para hacer ubicación de puntos en el plano, geométricamente hablando. Pero ahora vamos a trabajar en los espacios que vemos aquí. Estamos trazando una recta horizontal y una recta vertical para formar nuestro plano cartesiano, ¿verdad? La recta horizontal es conocido como el eje X o el eje de las abscisas. Y el eje vertical es el eje Y o Y, como quieran llamarlo, y hoy también llamado eje de las ordenadas, ¿correcto? En el eje X o abscisas tenemos dos. El sentido hacia la derecha, donde van las cantidades positivas, voy a llamarlo X. Y el sentido que va a la izquierda, donde están las cantidades negativas, lo llamaré X'. Igual va a suceder con Y. Los positivos que van hacia arriba en la recta vertical será Y, y los negativos que van hacia abajo en esa recta vertical será Y'. Bien, vemos aquí el punto de origen, ¿sí? El punto de origen precisamente es la intersección de esas dos rectas. ¿Qué forman qué? Un ángulo recto. Deben cortarse en forma perpendicular. Ese origen siempre va a ser el 0, ¿correcto? Bien, ¿qué más podemos rescatar de todo esto? Fíjate bien, aquí tenemos en este sector, tenemos el punto 2,4. Siempre el par ordenado se va a estar dado de esta manera. El par ordenado siempre se va a dar, vamos a poner así, par ordenado. Estos que tú ves entre paréntesis son denominados pares ordenados. El par ordenado se dará siempre de esta forma. X primero y Y después. Esa X puede ser sola o prima.
Esa Y puede ser sola o puede ser prima, no hay ningún problema, pero siempre va X primero. Y de esta manera se van a formar los pares ordenados. Siempre primero va X y luego va Y. Bien, entonces tenemos 2,4 en este sector. 2 en X, en esta recta horizontal X, busco el 2, y el 4 en la recta Y. Muy bien, pasamos a ver el otro par ordenado en este sector. Tenemos el par ordenado menos 5,3. En X busco menos 5 y el 3 lo busco en Y. Menos 5,3, el punto o el par ordenado se forma acá. Bien, en este sector de acá tenemos menos 4, menos 5. Menos 4 de X, menos 5 de Y. El par ordenado será aquí ubicado. En este sector será 5, menos 4. 5 en X menos 4 en Y. Aquí está. Bien. ¿Qué más podemos decir? Fíjate acá. 0, 0, ya sabemos, ya lo hemos dicho, es el origen de las coordenadas. Origen de coordenadas. Y eso será 0,0, ¿verdad? 0,0. Luego tenemos el eje desde X' hasta X. Ese será conocido como el eje de las abscisas. ¿Correcto? Y el eje Y, desde Y hasta Y' será conocido como eje de las ordenadas. Bien, ¿qué podemos determinar ahí? Que el eje, que esto desde 0 hasta X es el semieje positivo de las abscisas, porque es positivo, ¿verdad? Esta parte desde 0 hasta donde termina en su prolongación X es el semieje positivo de esas abscisas. Y desde 0 hasta X' hacia la izquierda es el semieje negativo. Vemos negativos ahí, ¿verdad? En este caso, OY, estamos en la parte superior, va a ser el semieje positivo de las ordenadas. Y en la parte inferior será desde O hasta Y', el semieje negativo de las ordenadas. ¿Qué más podemos determinar ahí? Algo que más que podemos determinar ahí es que ahora vamos a comenzar a hablar de cuadrantes, ¿correcto? En esta figura, en este plano cartesiano, tenemos cuadrantes. Está dividido en 4 regiones, en 4 sectores. Cada uno de ellos es denominado cuadrante, ¿correcto? Entonces, en este sector que nosotros siempre hemos manejado, desde la primaria, va a ser el primer cuadrante. Este sector, y va a girar en contra del sentido de las agujas del reloj. Las agujas del reloj giran hacia la derecha, ¿verdad? Y los cuadrantes se van a dar hacia la izquierda. Tenemos aquí el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Correcto? Repito, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Bien. Vamos a continuar, pero antes les voy a enviar la imagen de lo que hemos avanzado hasta aquí. Bien, vamos a borrar. Bien, ahora vamos a hablar
de la ubicación de un punto en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, para ubicar un punto en el plano cartesiano, se representa mediante un par ordenado, lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Ya hemos dicho que un par ordenado se determina primero con X y luego con Y, en donde a este punto se lo conoce como coordenada del plano, ¿ya? Bien, entonces, decíamos que vamos a trabajar con los cuadrantes y para que los pares ordenados funcionen como tiene que ser, tengo que hacer eso en uno de los cuadrantes, dependiendo de la ubicación de mi par ordenado, o también llamado coordenadas del punto, ¿correcto? A ver, yo tengo así, esto se va a dar de esta manera, mira, esto se va a dar así. Yo tengo aquí, este punto se va a dar por acá, y este otro punto lo tendré acá. Imaginemos que vamos a trabajar en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Aquí estamos trabajando en el primer cuadrante, ¿verdad? Donde 0 va a estar acá. Y aquí tenemos, ¿no? Este ya sabemos que es el eje X y este es el eje Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a dar el par ordenado? Aquí tenemos un punto determinado al que llamaremos X1 y aquí tendremos otro punto determinado al que llamaremos Y1 también, ¿correcto? Y1. Bien, esos puntos van a coincidir o van a cruzar, ¿correcto? Van a cruzar, ¿dónde? Van a cruzar aquí. Este punto de intersección será denominado par ordenado o coordenadas del punto, ¿correcto? Ese punto P, lo voy a llamar P, ¿correcto? A ese punto P estará hecho por X1, el par ordenado, X1, Y1. Ese será mi par ordenado o mi coordenada del punto. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿cómo se lee esto? El punto P de coordenadas X, Y. Y el punto P pertenece al primer cuadrante. Está en el primer cuadrante. El segundo cuadrante. Está en el primer cuadrante. El punto P, acá, el punto P pertenece al primer cuadrante. Al primer cuadrante, ¿no es cierto? Este punto P pertenece al primer cuadrante, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, vamos a ver. Trabajamos con nuestra siguiente parte, que es, vamos a ver ahora a reforzar los conocimientos para ver las distancias y conocer lo que es un radio vector. ¿Correcto? Bien. Entonces tenemos, ya sabemos, fíjate bien, ya sabemos, recordándolo, que un plano cartesiano, que voy a hacer aquí,
¿Aló? No, habla Waldo. Hola, ¿cómo estás? Está bien, está abajo, ya lo están atendiendo. Está en su cuarto. Ya, está bien, no se preocupe, cuídese, por favor. Oh, si me avisa, no sé. Entonces, a ver, tenemos que recordar aquí, en esta figura, tenemos que recordar que hay, como hemos visto al inicio de la clase, que aquí hay 4 cuadrantes. Acuérdense siempre de eso. Estos cuadrantes forman parte de este plano cartesiano. Por acá vamos a poner primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Correcto? Esos son mis cuadrantes en un plano cartesiano, que van a cumplir ciertas características. Ojo, ya sabemos que este es el eje X y este es el eje Y. ¿Sí? Bien. En este primer cuadrante hay una característica. Estos son positivos, ¿verdad? Entonces, en este primer cuadrante, X va a ser mayor que 0. Y Y, que son positivos, también va a ser mayor que 0. ¿Correcto? Tanto X como Y en el primer cuadrante son mayores que 0. ¿Ya? Eso se va a cumplir acá. Veamos el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, X va a ser, como son negativos, menores que 0. X va a ser menor que 0 y Y positivo va a ser mayor que 0. ¿Cómo cambia? Ojo ahí. Eso me va a servir ¿para qué? Para que cuando me den un plano ordenado sepa ubicar en qué cuadrante está. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la ubicación o los valores tanto de X como de Y en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante tenemos que X, ¿dónde está? Aquí, es menor que 0, porque es negativo, ¿verdad? Y Y también va a ser, porque es negativo, menor que 0. Muy bien. Esto es en el tercer cuadrante. Luego vamos a tener por acá en el cuarto cuadrante, X va a ser, como es positivo, mayor que 0, y Y, como es negativo, menor que 0. Ya está. Esos son los valores para cada uno de los cuadrantes, tanto de X como de Y. Entonces, si a mí me dan, perdón, si a mí me dan un par ordenado como esto, a ver, me dicen menos 4, menos 2, menos 4, menos 2, yo, ¿dónde creo que está ese cuadrante? Acuérdate que el primero es X y el segundo es Y. El primero es abscisas, el segundo es ordenadas. Como los dos son menores que 0, estará en el tercer cuadrante, pues. X menor que 0, Y menor que 0. Estará ubicado en el tercer cuadrante. Ya sé que esto está ubicado en el tercer cuadrante, entonces necesito que me lo digan, ¿verdad? Porque ya sé los valores de cada uno de ellos. Para eso me sirve esto. Pero si yo tuviera así, 4 menos 2, el X es positivo y el Y es negativo, eso estaría en el, a ver, ¿dónde estaría esto? Esto estaría en el cuarto cuadrante. El X es mayor que 0 y Y menor que 0. Está en el cuarto cuadrante. ¿Y qué pasaría si yo lo hago al revés esto? X es negativo, Y es positivo. X es menor que 0, Y es mayor que 0. Entonces estaría en el segundo cuadrante.
X menor que 0, Y mayor que 0, segundo cuadrante. Y si los dos fueran positivos, estaría lógicamente en el primer cuadrante, pues que los dos son mayores que 0. ¿Ya? Para eso estoy indicándoles esto que se encuentra aquí. Bien, ahora, a la distancia que existe entre un punto del plano cartesiano hasta el origen, a esa distancia se le llama radio vector y se le va a denominar o a denotar con la letra R minúscula y se le considera positivo. Mira bien, acá vamos a poner radio vector. Radio vector. Entonces habíamos dicho que es la distancia que hay de dónde a dónde, desde el origen hasta un punto cualquiera del plano cartesiano. ¿Ya? Ese se le llama radio vector y se le denota con la letra R minúscula. ¿Correcto? Ya está. Entonces, profesor, ¿cómo sería el radio vector en términos de gráfica? Sería así, mira. Vamos a suponer, vamos a imaginar que este es el vector o este es la ubicación del plano. Ahí está. Tenemos esto por acá. Acá es 0. Y vamos a imaginar, solamente para el tema de explicación, que aquí está el punto, pues, X. Y por acá está el punto Y. ¿Correcto? Bien, ya sabemos que el eje X estará dado en el horizontal y que el eje Y está dado en el vertical, ¿verdad? Aquí tenemos el punto en X y el punto en Y está acá. Bien, ¿dónde cruzan esos puntos para generar el par ordenado o el punto de las coordenadas? Vamos a ver. Acá. ¿Cierto? Acá cruzan. Bien. Vamos a hacer simplemente. Y acá se encuentra. Acá se encuentra, ¿qué cosa? El punto P, cuyas coordenadas son, o cuyo par ordenado es X, Y. ¿Correcto? Estamos viéndolo en forma general. Ahora, esto es el punto. Pero ¿de qué se trata el radio vector? ¿Te acuerdas que te dije? El radio vector es la distancia. Distancia que hay entre ese punto o cualquier otro punto y el origen. ¿Verdad? Esto de acá es el radio vector, que ya sabemos que lo vamos a denotar con una R minúscula, y de lo que se trata es que vamos a hallar esa distancia, ¿correcto? Ese es lo que vamos a hallar. Y aquí le vamos a poner, para no olvidarnos, radio vector es R. Ya está. ¿Correcto? ¿Cómo hallamos eso, profe? Eso lo llamamos así, mira. El radio vector, que se le va a conocer como la distancia. ¿De quién? Desde O hasta P, profe. Sí, pues, es el segmento que une el origen hasta P, hasta el punto P. ¿Ya? Bien. Entonces, es la distancia que hay desde el origen hasta un punto cualquiera, ¿no es cierto? Ese es el radio vector. Y eso va a ser igual, ya sabemos, a R, que es el radio vector, el símbolo, y eso sería, ¿qué? A la raíz cuadrada de el punto X elevado al cuadrado más el punto Y elevado al cuadrado. Este al cuadrado más este al cuadrado
me dará la distancia que hay entre el origen y un punto o un par ordenado o una coordenada cualquiera. ¿Ya? Esto será lo que determine ese radio vector. No te olvides, esta distancia se determinará por la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Correcto? De este al cuadrado más este al cuadrado. Listo. Vamos a ver algunos ejemplos de eso, un par de ejemplos, pero antes vamos a mandar la imagen al grupo de WhatsApp. Bien, sigamos entonces con esta parte de acá. Nos habíamos quedado en radio vector. Vamos a ver un par de ejemplos. Recuerda, el radio vector será dado por la raíz cuadrada del primer elemento del par ordenado al cuadrado más el segundo elemento del par ordenado también elevado al cuadrado. No olviden eso. Bien. Bien. Ahora tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplo. Ejemplos. Tenemos. Primer ejemplo. Dice, calcular el radio vector para el punto. Calcular el radio vector para el punto menos 3,4. ¿Correcto? Vamos a calcular ese radio vector. Solución de esto. Por acá, la solución. No necesito hacer gráfica ya de esto porque sé que esto de acá es X y que esto es Y, ¿verdad? Lo demás es sencillo. Vamos a ver. Solución acá. Fíjate bien. Solución. A ver. ¿Qué es lo que dice la fórmula del radio vector? Que esto será a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Eso es la fórmula, ¿verdad? Y no debemos olvidarla. ¿Correcto? Bien, con esto voy a trabajar. Entonces tenemos R igual la raíz cuadrada, X al cuadrado, tenemos menos 3, que es el valor de X, elevado al cuadrado, más Y al cuadrado, 4 elevado al cuadrado. Aquí lo pongo entre paréntesis porque es negativo. Acá en positivo no necesito hacerlo, pero en el negativo hay que tener cuidado con los signos. ¿Correcto? Bien, entonces tenemos acá que R va a ser igual a la raíz menos 3 al cuadrado, 2 veces menos 3. Menos 3 por menos 3 es 9. Menos por menos es más y 3 por 3 es 9. Más 4 al cuadrado, 16. Perfecto. Listo. R es igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, 25.
R va a ser igual. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Ya está. Ese es el radio vector. En otras palabras, es la distancia que hay entre el origen y ese par ordenado o esa coordenada de ese punto. Bien. Entonces, ya habremos dado solución aquí. Perfecto. A ver. Otro ejemplo, número 2, segundo ejemplo. Calcular el radio vector. Calcular el radio vector. El radio vector para el punto. Para el punto. Y acá tenemos el punto. Mira. El punto es, el par ordenado es 3, menos 2. Ahí está. Vamos a ver. Solución de esto. Solución de esto. Tenemos. ¿Cuál era la fórmula para hallar el radio vector? El radio vector es igual a la x cuadrada de la suma de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Ya sabemos que esta es la fórmula para hallar esa distancia o radio vector. Bien. Ya sabemos también que en un par ordenado primero es x y luego es y. Entonces, con esto determinamos inmediatamente la fórmula. Tenemos que el radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, pero x es 3. 3 al cuadrado más y al cuadrado, pero y es menos 2. Ya sabes que lo pones entre paréntesis. Menos 2 al cuadrado. Ya está. Lo demás es aplicar aritmética. Operaciones convencionales. Acá tenemos la raíz cuadrada. 3 al cuadrado, eso será 9, más, tengo que poner acá, base negativa, exponente par, resultado positivo. Recuerda el álgebra. Entonces, menos 2 por menos 2 es positivo 4. Pues menos por menos es más y 2 por 2 es 4, ¿verdad? Y acá te va a quedar que esto será igual a la raíz cuadrada de 13. Muy bien, la raíz cuadrada de 13. Y la raíz cuadrada de 13 queda ahí, pues, ¿no? No estamos viendo ahorita el tema de cómo sacar una raíz cuadrada, que en este caso es inexacta, ¿no? Bien, bien. Ahora vamos a hallar, acá hemos visto la distancia que hay entre el origen y un punto cualquiera en el plano cartesiano. Ahora vamos a hallar la distancia horizontal y vertical entre dos puntos. Antes de eso, vamos a tomar la imagen y la vamos a mandar porque no me va a alcanzar acá, ¿ya? Bien, vamos a mandar la imagen. Un segundo. ¿Cómo vamos acá con el tiempo? Porque siempre hay que estar pendiente del tiempo. Ya. Vamos a ver. ¿Correcto? Ya. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes, profe. Bien, un segundo, vamos a mandar la imagen para continuar.
Bien. A ver. Listo, entonces continuamos. Eso ya está la imagen también en el grupo. Vamos a continuar. Hasta aquí hemos visto lo que es hallar la distancia entre el origen de un plano cartesiano hasta un punto cualquiera del mismo. Tengo un par ordenado y quiero saber cuál es la distancia que hay desde ese par ordenado hasta el punto de origen 0. Y ya hemos visto cómo se halla. Esa distancia es llamado radio vector y ya lo hemos trabajado. Bien, ahora vamos a trabajar con la distancia horizontal y vertical. ¿Cómo hallamos esa distancia horizontal y vertical entre dos puntos? Bueno, vamos a ver por acá. Distancia entre dos puntos. Entre dos puntos. ¿Cómo lo hallo? ¿Correcto? ¿Cómo hallo esa distancia entre puntos? ¿Cómo vamos de tiempo? No hay problema, todavía tenemos tiempo. Entonces, la distancia entre dos puntos se va a hallar así. Vamos a tener dos puntos cualquiera. Voy a poner dos puntos cualquiera. Sin considerar números, voy a ponerlo en forma genérica. Tenemos acá el punto P1, cuyo par ordenado será X1, Y1. Y tenemos por acá mi otro par ordenado, 2, cuyas coordenadas son X2, Y2. Para efectos de poder explicarlo en forma general primero y luego ver unos ejemplos, ¿ya? Para determinar la forma o la distancia horizontal, para determinar la distancia horizontal, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Esa distancia estará dada por la diferencia de X2 menos X1. ¿Correcto? Distancia horizontal de ¿quiénes? De P1 y P2. La distancia horizontal es entre este punto y este punto. ¿Quiénes lo darán? La diferencia entre X2, ¿ya? Y X1. Esa diferencia me dará la distancia horizontal. Voy a restar este y este. Este menos este. Ahí está. Con esto hallaré la distancia horizontal. Pero puedo hallar también la distancia vertical. Entonces tengo acá, distancia vertical. Y sabemos que esta es la distancia horizontal porque el eje X, o también llamado de abscisas, es horizontal. Por eso hablamos de distancia horizontal en X. Y la distancia vertical, ¿no? Entre P1 y P2, entre el par ordenado P1 y el punto P2, va a ser igual a ¿qué? A la diferencia también, pues, ¿de quiénes? Y y Y.
Ya está. Eso es esto y esto. L menos esto. Eso me dará la distancia vertical. Ya está. Tenemos las dos formas de hallar las distancias entre dos puntos, tanto horizontal como vertical. Bien. Ejemplo. Fíjate bien acá. Vamos a ver dos ejemplos. Ejemplo. Ejemplo número 1. Fíjate bien acá. Me dicen en ese ejemplo número 1, calcular la distancia horizontal. La distancia horizontal. ¿De quién? Entre los puntos. Entre los puntos P1. Ahora voy a tener dos puntos, ¿ah? Voy a tener. ¿Qué puntos son? Ah, ya son estos. P1, el primer punto es menos 4 menos 2. Y el segundo punto es 6 y 9. ¿Correcto? Ahí están mis dos puntos. Tengo que calcular la distancia horizontal y la distancia vertical. Pero yo ya conozco esto, que va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces tengo distancia horizontal primero. La distancia horizontal estará dada por el eje, distancia horizontal estará dada por el eje X, ¿no es cierto? El eje, ya sabemos que esto es X y que esto es Y. ¿No? 1, 1, 2, 2, ya para hacerlo así exacto. ¿Ya? Y sabremos que esta es la distancia entre P1 y P2. Ya está. ¿Eso a qué va a ser igual? Ah, va a ser igual a 6 menos este de acá, que es menos 4. Estoy restando 6 menos el otro, que es menos 4. Pongo entre paréntesis porque hay que tener cuidado con los signos. Tenemos por acá 6. Acá, menos por menos es más, 4. Finalmente se va a sumar. 6 más 4 es 10. Bien, esa sería mi distancia horizontal. ¿Cuál sería mi distancia vertical? Mi distancia vertical será entre P1 y P2. Va a ser Y2 menos Y1. Ah, ya. 9 menos Y1 que es menos 2. Eso será 9. Menos por menos es más. 2 y eso será 11. Ya encontré, no necesité graficar absolutamente nada. Ya encontré la distancia horizontal y vertical entre estos dos puntos. ¿Correcto? Ya está. A ver. Hasta ahí es la clase del día de hoy en el curso de trigonometría para ustedes, segundo año de secundaria. Nos vemos más tarde en la clase de geometría. Buenas Chao, tardes. profe.